Heartstopper es una serie de televisión por streaming británica de drama y romance adolescente, basada en el webcómic y novela gráfica del mismo nombre creado por Alice Oseman. Escrita por la propia Oseman, la serie se centra en la historia de Charlie Spring, un alumno gay que se enamora de su compañero de clase Nick Nelson, de quien se sienta al lado en su nuevo grupo. También explora la vida de Tao, Elle, Tara y Darcy. La productora Seesab Films compró los derechos televisivos de la serie en 2019 y Netflix adquirió los derechos de distribución en 2021. Se designó a Euroslin como director. Las grabaciones se desarrollaron entre abril y junio del 2021, periodo durante el cual se publicaron algunos teasers. Se utilizaron varias canciones preexistentes como banda sonora de la serie, a las que se sumó música original a cargo de Adieskar Chase. Los estilos cinematográficos y la escala de colores fueron planificados con antelación para otorgar a la serie una elegancia atmosférica, amplificada por el uso de animación tradicional adaptada del material de origen. Heartstopper se estrenó el 22 de abril de 2022. Fue aclamada por la crítica, particularmente por su tono y ritmo, al igual que su representación de la comunidad LGBT. Adquirió una popularidad instantánea, ubicándose entre las primeras 10 series británicas más populares en Netflix en tan solo 2 días. También aumentó la popularidad de las novelas gráficas y de las canciones de la serie. El 20 de mayo de 2022, se anunció su renovación por una segunda y tercera temporada. Elenco y personajes. Principal. Joel Ack como Charlie Spring. Kit Connor como Nick Nelson. William Gao como Tao Su. Jasmine Finney como Elle Argent. Karina Brown como Tara Jones. Keith Ziegel como Darcy Olsen. Toby Donovan como Isaac Henderson. Jenny Woolsar como Toura Spring. Sebastian Croft como Benjamin, Ben, Hope. Cormac de Corrin como Harry Grene. Rhean Orwood como Imayan Genei. Fisayo Akinade como el SRIJ. Chetna Pandia como la entrenadora Singh. Stephen Free como la voz del director Barnes. Olivia Colman como Sarah Nelson. Recurrente. Araloyino Sunremi como Otis Smith. Evan Obeney como Christian M. Zebride. Asibin Bisbanaz como Sai Barma. Georgina Rich como Jane Spring. Joseph Bouldarahama como Julio Spring. Momo Yeun como Jansu, la madre de Tao. Alan Turkington como el Sr. Lange. Episodios. Producción. Escritura y preproducción. En 2016, Alice Oseman comenzó un webcómic titulado Heartstopper, que luego se expandió a una novela gráfica tras ganar un culto de aficionados. En 2019, Seesab Films consultó a Oseman sobre la posibilidad de intentar escribir un guión. La obra fue sugerida a la compañía productora por Patrick Walters, productor ejecutivo de Seesab, quien colaboró con la campaña de Kickstarter de Oseman. La autora expresó interés en hacerlo, destacando la falta de representación LGBT adolescente sana en la televisión, con la esperanza de que esto podría tener el potencial de asegurar a la juventud LGBT, que pueden encontrar la felicidad y encontrar el romance y encontrar la amistad. Oseman escribió un guión basado en los 2 primeros volúmenes de la novela gráfica. A Seesab Films le agradó y más tarde en julio del mismo año ofertó los derechos televisivos. El 20 de enero de 2021, se dio a conocer que Netflix había ordenado la producción de Heartstopper como una serie de 8 episodios de media hora de duración. Esta fue considerada la mejor plataforma tanto por Oseman como por Walters debido a su disponibilidad global. Euroslin fue incorporado como director y productor ejecutivo. No habiendo leído el material de origen, el guión le resultó fascinante. Patrick Walters, Jamie Lowranson, Hakan Kouseta, Aileen Canning y Emile Sherman también participaron como productores ejecutivos de la serie, mientras que Zorana Pigat lo hizo como productora. El diseño de producción estuvo a cargo de Tim Dickel, la decoración de Maxwell Fine y la utilería de Zoe Seifert. Casting.
Para ofrecer una representación auténtica, Oseman quería que participaran auténticos actores jóvenes para retratar a los personajes. Daniel Edwards Guy fue el director de casting. En enero y febrero de 2021 se lanzó un llamado abierto para 5 de los personajes principales al igual que para 3 del elenco recurrente. Oseman explicó que el personaje de Aled no aparecería en la adaptación para respetar su historia en otra novela dentro del universo de Heartstopper, titulada Radio Silence. Luego de que más de 10.000 personas participaran en audiciones a través de Zoom, la autora anunció la primera ronda de decisiones de casting en abril de 2021, con Kit Connor y Joel Ack protagonizando como Nick y Charlie, respectivamente. Heartstopper fue el debut actoral de Ack. En un inicio Connor audicionó como Charlie y los productores inmediatamente cambiaron su rol al de Nick. Tras acordar que Ack encajaba en el rol de Charlie, se audicionó a Connor y el equipo de producción encontró una química entre ambos. Los propios actores recordaron haber requerido tan solo unas pocas horas para conectar entre sí. El resto del elenco fue anunciado días después e incluyó a Jasmine Finney, Sebastian Croft, William Gao, Karina Brown, Keith Ziegel, Cormac de Corrin, Rhean Orwood y Toby Donovan. Jenny Woolsar se unió al elenco en mayo de 2021. La última audición se desarrolló cara a cara. Habiendo trabajado con ella previamente, Lynn se comunicó con Olivia Colman luego de que Oseman expresara interés en que una actriz reconocida retratara a Sarah Nelson. Colman aceptó la oferta. Lynn afirmó que el carácter, instintivo, y, cálido, de Colman hacía encajar a Sarah como madre de Nick. Rodaje. El rodaje comenzó en locación a lo largo del Reino Unido en abril de 2021 y finalizó en junio del mismo año. Se desarrolló principalmente en el pueblo de Burnham. La escuela EACT Burnham Park Academy, actualmente abandonada, fue utilizada para los interiores y exteriores de la escuela Truam Grammar. La fiesta de Harry fue filmada en el Palacio de Justicia de Hampton, en el municipio londinense de Richmond upon Thames. Se utilizó para el rodaje una bolera de Hollywood Bowl en la ciudad de Wycombe. El partido de rugby que aparece en el episodio titulado Secreto, fue filmado en el Centro Atlético Thames Valley. La estación ferroviaria desde donde Nick y Charlie parten hacia la costa es la estación North Beald, en Essex, pero la escena en la costa fue filmada en Herne Bay. Tras los batidos, se observa a Charlie y sus amigos caminando a lo largo del río Támesis en Windsor, antes de su concierto. Colman filmó todas sus escenas en 2 días. En el episodio titulado Novio, durante una escena en la que Nick y Charlie toman un tren, Oseman decidió hacer un cameo como una pasajera, aparece dibujando a la pareja fuera de escena. La escena cerca del final del episodio en la que aparece un carrusel fue llenada con miembros del equipo de producción. Diana Olifirova fue enlistada como directora de fotografía. Inmediatamente se enfrentó al desafío de poder mostrar visualmente, amor, emoción y ternura. Con una cámara Arri Alexa Mini con lentes esféricos Canon K35, utilizó una técnica de cámara en mano, para brindar espacio al elenco y lograr un efecto semejante al del género documental. Junto con el diseñador de producción Tim Dickel, concibieron una paleta de colores alegre basada en el anaranjado, amarillo, turquesa y una mezcla de rosa y azul. Olifirova utilizó gel de color para la iluminación, lo cual ya había hecho para We Are Lady Parks. Se controlaron los colores del edificio escolar para no resultar exagerados sin dejar de ser vívidos. Las escenas durante la fiesta de cumpleaños de Harry se filmaron durante el día, por lo que el equipo de producción tuvo que cubrir las ventanas y utilizar luz artificial para simular las luces exteriores. Las transiciones entre estaciones se lograron a través de destellos de lente. La escena inicial se logró en 2 tomas. En la primera, la profundidad de campo para Nick obtenida por retrozoom se consideró exagerada, luego pudieron regrabar la escena para volverla más minimalista. Con el beso entre Tara y Darcy en el episodio titulado Beso, Nick es bañado en iluminación bisexual, simbolizando el autorreconocimiento de su sexualidad. Esto fue sugerido a Olifirova por el equipo creativo de la serie.
Como diseñador de producción, Dickel trabajó junto al decorador Maxwell Fine, quien utilizó su experiencia en lecciones de arte previas para crear una representación realista de los salones de clase británicos. Mientras tanto, Dickel le solicitó a sus amigos que fotografiaran las habitaciones de sus hijos, creando un panel de tendencias que fue revisado por el elenco. Algunos objetos de los sets fueron cambiando a medida que los personajes progresaban y crecían. En el salón de clase de geografía, el asiento de Nick estaba posicionado de tal forma que quedase sentado frente a imágenes de rocas. Fine correlacionó esto con rocas metamórficas formándose bajo presión, simbolizando el desarrollo romántico de Nick y Charlie. Reflejando a los personajes, la habitación de Charlie es amplia y caótica, mientras que la de Nick es más ordenada. De acuerdo con el Guián, la habitación de ella es más refinada y artística. La de Tao fue diseñada para reflejar su cinefilia y la de Tara está inundada por osos de peluche. Con respecto al material fuente original, varios objetos de los sets fueron diseñados con un estilo dibujado a mano. Oseman dibujó murales que aparecieron en la serie. Estos se inspiraron en los trabajos de Hokusai y Julian Oupi. Postproducción. En la serie, hojas creadas mediante animación tradicional vuelan alrededor de los personajes en momentos de amor, una copia directa de los motivos visuales del webcómic. En la escena del primer beso entre Nick y Charlie, vuelan chispas de electricidad cuando Charlie intenta tocar la mano de Nick. También se observan gaviotas y pájaros animados. Oseman afirmó que estas animaciones representan una sensación de magia que el equipo intentó evocar. La autora ya había pensado en utilizar estos efectos al escribir el guión, concibiendo que aparecerían principalmente durante las escenas íntimas entre Nick y Charlie, a las que apodó momentos Heartstopper. Finalmente, Anna Peronetto fue elegida para crear las animaciones, utilizando un guión gráfico diseñado por Oseman. Peronetto había sido una fanática del material de origen y fue seleccionada cuando Oseman realizó una publicación en Instagram buscando animadores tradicionales. Discutió con Lin y la editora Sophie Alonzi para buscar qué tipos de animación encajaban en determinada escena. Utilizando DaVinci Resolve, Olifirova trabajó de forma remota con el colorista Toby Tompkins, empleado por la compañía Cheat, para crear una tabla de consulta 3D que se asimilase a la paleta de colores de las tomas, al igual que, agregando un toque de turquesa en las sombras y calidez a los tonos de piel. Lin les había transmitido que quería que la intensidad de los colores fuese aumentando a medida que la historia progresaba y las estaciones cambiaban. Discutieron cómo crear un alto rango dinámico de Dolby Vision apropiado para la serie, estableciendo límites de colores y tonalidades. Luego, se aumentó la relación focal del brillo de la tabla de consulta para que Olifirova pudiese crear luz adicional en las sombras y experimentar con la graduación de los colores. Tompkins trabajó en los primeros 2 episodios por 2 días antes de dedicarse a episodios restantes individuales durante un día y medio. Adi Scarcheis compuso la banda sonora y utilizó riffs electrónicos para darle una sensación contemporánea. Heartstopper fue su primer proyecto tras graduarse de la Escuela Nacional de Cine y Televisión. Leyó el webcómic antes de componer y se le indicó que su música sirviera como complemento de las canciones preexistentes utilizadas. Algunas de las pistas, incluyendo Heartstopper, asistieron a los momentos Heartstopper, enfatizando aún más la sensación de electricidad y emoción. Preproducción de la segunda temporada. En septiembre de 2022 comenzó la preproducción de la segunda temporada, con lanzamiento previsto para 2023. Lanzamiento. Los títulos de los episodios de la serie se publicaron el 19 de abril de 2022. La serie se estrenó el 22 de abril. Consultado sobre si habría una segunda temporada, Walters afirmó que estaban expectantes por ello, observando que los ejecutivos de Netflix parecían entender la serie. Lack y Connor también se habían mostrado esperanzados por una renovación, destacando la progresión narrativa en el material de origen. El 20 de mayo de 2022, siguiendo la revisión por parte de Netflix de los datos de visualización de los 28 días previos,
se anunció que la serie había sido renovada por 2 temporadas más. Banda sonora. Para coincidir con el lanzamiento de la serie, el 22 de abril se publicó digitalmente en Spotify bajo el título Heartstopper, Official Mixtape, una selección de canciones utilizadas en la banda sonora. La música de Chase también se publicó el mismo día. Un solo por la artista británica Baby Queen, Colors of You, fue publicado por Polydor Records en simultáneo con el lanzamiento. Otras canciones populares que aparecen en la serie incluyen, Girls, por Getting Ready, Tired, por Beabadove. Recepción. Audiencia. Durante su semana de estreno, Heartstopper se ubicó en el 7º puesto en la lista de los 10 primeros títulos británicos en Netflix a tan solo 2 días de su lanzamiento. En base a la metodología utilizada por Netflix de medir un programa por las horas de visualización, la serie generó 2,55 millones de horas visualizadas. La semana siguiente, el programa ascendió al 5º puesto con 23,94 millones de horas visualizadas. En su tercera semana, descendió al 6º puesto con nuevos números de audiencia de 14,97 millones de horas visualizadas. Variety reportó que al 20 de mayo de 2022 la serie había alcanzado la lista de los 10 títulos más vistos en 54 países. También estuvo por más de 5 semanas en los primeros puestos de la tabla de tendencias de TV de la revista, a juzgar por los 1,3 millones de interacciones en Twitter. Respuesta de la crítica. La serie fue aclamada por la crítica. El sitio web agregador de reseñas Rotten Tomatoes reportó un puntaje de aprobación del 100% con un puntaje promedio de 8 de mayo de 2010, basado en 46 reseñas de críticos. De acuerdo con el sitio, los críticos acordaron que la temporada es un romance inclusivo contado con una sensibilidad sorprendente, tan fácilmente encantadora que la audiencia no se atreverá a saltarse un latido. Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó un puntaje de 84 en 100, basado en 8 críticas, indicando, aclamación universal. Reseñando la serie para The Guardian, Rebecca Nicholson le otorgó un puntaje de 4/5, afirmando que, Heartstopper puede no alcanzar la promesa dramática de su título, pero este adorable romance adolescente es, como mínimo, reconfortante. Saloni Galliard de DAV Club le dio a la serie una y afirmó que, afortunadamente, Heartstopper subvierte las nociones al mantener a su protagonista orgullosamente gay, es el interés romántico el que debe resolver sus inesperados sentimientos, y no al revés. La atracción de Nick por Charlie lo toma por sorpresa. David Oupi de Digital Spy otorgó un puntaje de 5/5 y afirmó que, Heartstopper centra el amor queer, afirmando los sentimientos de personas jóvenes mirando que podrían sentirse inseguros o temerosos de expresar su verdad. Jonathan Wilson de Reddit Dedicat otorgó un puntaje de 4/5 y afirmó, puede que a Heartstopper le falte algún ángulo y se sienta como que se dirige a una demografía más joven que el drama adolescente habitual, pero es muy difícil no dejarse llevar por su retrato profundamente elevador del amor joven. Para Paste Magazine, Emily Maskell le dio un puntaje de 8 de agosto de 2010 y afirmó, un abrazo de brazos abiertos para la juventud queer. Heartstopper sienta las bases fuertes de lo que uno solo puede esperar sean las representaciones elevadoras e inclusivas de personajes queer para la próxima generación de espectadores. Ecelle Alblas para The Upcoming le dio un puntaje de 5/5 y afirmó, Heartstopper se siente como un programa que todos necesitan ver. Es dulce sin el mal gusto y bastante radical sin el factor de shock de series como Sex Education, Euphoria o It's a Sin.